Bienvenidos a nuestro siguiente video en el cual seguimos desarrollando el contenido de la clase de Historia de Honduras. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad acerca del periodo colonial. Sabemos que la historia de Honduras está dividida en varios periodos, en varias épocas. Hemos estado hablando del periodo precolombino, ¿verdad? Antes de la llegada de los españoles. En esta ocasión vamos a hablar del periodo colonial y faltaría hablar del periodo independiente. Pero, ¿a qué llamamos nosotros periodo colonial o colonización? En historia se refiere a todo aquel hecho o proceso histórico en el cual un Estado extranjero, por lo general una potencia económica y militar que llamaremos metrópoli, ocupa un territorio ajeno que llamaremos colonia, alejado de sus fronteras con la finalidad de explotar sus recursos económicos y humanos. Ese es un periodo colonial, ¿verdad? Eso fue lo que pasó durante el periodo colonial en Honduras. Esta época abarca casi 300 años, desde 1502, época en que vino Cristóbal Colón a Honduras, a 1821, en el cual se llevó a cabo la independencia. Aquí tenemos los objetivos de aprendizaje, que quiero por favor los lean, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo, pues yo no tengo tiempo de discutirlos, pero quiero que por favor lean cuáles son los objetivos al desarrollar este tema con ustedes. Entonces vamos a ver nosotros que por qué se llevó a cabo, por qué los españoles llegaron a América. Pues resulta que el que los europeos hayan llegado al continente americano no es resultado de casualidades de la historia, ¿verdad? Sino del fruto de una situación en Europa a fines del siglo XV. Entonces vemos nosotros que en Europa en ese tiempo hubo un revés de las actividades comerciales debido, ¿verdad?, a constantes guerras pues que se mantenían en ese continente. Entonces, entre las circunstancias o las causas que propiciaron la expansión europea hacia América podemos mencionar la intensificación del comercio. Sabemos que ya hacia para el siglo XV el desarrollo del capitalismo, la elaboración de muchos productos que necesitaban muchos mercados para ser intercambiados, entonces se intensifica el comercio. La necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales. Esto se debió a que fue cerrada la ruta comercial hacia el oriente, y entonces los países europeos ya no podían comerciar hacia el oriente, tuvieron que buscar hacia el occidente unas nuevas rutas comerciales, nuevos caminos para nuevo comercio. El avance del capitalismo de los siglos XV y XVI, lo que le estaba diciendo acerca de la mayor producción de productos, ¿verdad? Valga la redundancia, una mayor producción que necesitaba expandir los mercados de toda Europa, los avances en las ciencias y en las artes y la grave situación comercial y económica en que quedó sumida Europa tras su aislamiento de los centros comerciales del Oriente. Europa estaba en una situación muy difícil. Los estados estaban muy empobrecidos debido a las guerras y estaban muy empobrecidos debido a la falta de lugares de donde extraer, ¿verdad?, riquezas, y también por muchos pleitos. Entonces se necesitaba la expansión europea hacia otras urbes. En esta situación, Cristóbal Colón juega un papel muy importante. Cristóbal Colón fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias al servicio de la corona de Castilla, famosa por haber llegado a las costas de América en 1492. Colón ofrece a algunos países europeos la oportunidad de expandir sus territorios
navegando hacia el occidente. Colón propuso esta incursión, este proyecto, debido a que supuestamente él ya tenía conocimiento de que habían otras tierras atravesando el mar Atlántico, ¿verdad? Hay muchas teorías que dicen que Cristóbal Colón ya sabía a dónde venía, o sea que no, él no vino a ciegas, sino que ya sabía a dónde venía y ya había tenido eh, registros por otros navegantes que se habían perdido y que habían estado en esas tierras en América y que habían regresado y habían contado sus proezas. En aquel tiempo, en el siglo XV y en el XVI, solo se conocían tres continentes: Asia, Europa y África, ¿verdad? Esa era toda la geografía mundial. Entonces, vemos nosotros que Cristóbal Colón eh, propone este proyecto de navegar hacia el occidente para encontrar una nueva ruta comercial a las Indias, que tanto falta les hacía a los europeos, ¿verdad? Y después de muchos trabajos en la corte de España, le dan un sí acerca de que sí le van a ayudar con su proyecto y le van a dar lo necesario, ¿verdad? Para que él empiece un viaje hacia el occidente. En esa situación, las capitulaciones de Santa Fe son muy importantes porque es un documento donde se establecen las condiciones del viaje de Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón, por el simple hecho de navegar hacia el occidente, en las capitulaciones de Santa Fe se le nombra almirante de la mar océano, vitalicio y hereditario, virrey y gobernador en todo lo que él descubra o gane, la 10ª parte de todas las ganancias que se obtengan en su almirantazgo. Fueron muy dadivosos con Cristóbal Colón con esta 10ª parte. Que todos los pleitos relacionados con las nuevas tierras los pueda resolver él, y el derecho a participar con la 8ª parte de los gastos de cualquier armada, recibiendo a cambio la 8ª parte de los beneficios. Y es así como Cristóbal Colón se embarca en esa aventura, ¿verdad? Realizando 4 viajes a América. El primer viaje de Cristóbal Colón, que lo miran ustedes en el color naranja, el primer viaje de Colón, ¿verdad? En color naranja, es cuando él toca tierras americanas, llega a las islas, llega a las islas Bahamas, específicamente a la isla de San Salvador, un 12 de octubre de 1492. Entonces se considera que fue el primer viaje en donde Cristóbal Colón pues eh, encuentra a América. El segundo viaje está en rojo, el segundo viaje, y el tercer viaje en morado. Durante estos 2 viajes, pues Cristóbal Colón se eh, eh, él recorre todo lo que son las islas de las Antillas, ¿verdad? Pero no toca todavía las islas de las Antillas y todavía, ¿verdad? No se dan grandes incursiones en suelo continental. El que nos interesa muy en demasía es el cuarto viaje, que está en verde aquí, y lo pueden ver ustedes. En el cuarto y último viaje, en 1502, se descubrían las tierras de lo que hoy se llama Honduras. Primero los expedicionarios llegan a las islas de la bahía, a su isla más grande, que es Guanaja, y aprovisionándose de agua y de víveres, llegan a tierra continental. La expedición llega a Punta Caxinas. Lo llamaron así porque por la presencia de unas manzanillas arrugadas que son buenas para comer y que son muy famosas entre los indígenas. Bordeando la costa, la expedición llega a Costa Oreja. Entonces ustedes ven, Cristóbal Colón bordeó toda esta parte de lo que
de lo que es Honduras, a la costa de Oreja. La llamaron así debido a que los indígenas tenían la costumbre de horadarse las orejas tan grande que podía caber un corcho. Muchos historiadores han analizado esta situación hasta el día de hoy y el encuentro que tuvo Cristóbal Colón en tierras continentales hondureñas fue con el grupo indígena de los Payas. ¿Verdad? Fue en este lugar donde el 14 de agosto de 1502 la expedición saltó a tierra con las banderas y los capitanes y con muchos de la armada para oír misa. Dicen que Cristóbal Colón no pudo bajar a tierra en esta primera incursión debido a que se encontraba enfermo, pero que sí, ¿verdad? La expedición con bandera, los capitanes, muchos de la armada, pues celebraron la primera misa en tierra continental. Siguieron navegando hacia el oriente y les sorprendió una gran tormenta cuando amainó. Entonces, Cristóbal Colón dio a ese lugar el nombre de Cabo de Gracias a Dios, debido a que estaba muy asustado porque la tormenta era muy fuerte y pensó que iban a sucumbir, ¿verdad? Que iban a naufragar. Ahora, el nombre de Honduras según relatos históricos, se debe en gran medida a las profundidades de esa agua en la zona costera de Honduras, ¿verdad? Por eso se le llama a nuestro país Honduras, debido a la profundidad, ¿verdad?, de las aguas de las costas. Entre 1509 y 1524, el territorio hondureño se verá libre de conquistadores y colonizadores y servirá solo como lugar de aprovisionamiento a la fuerza de mano de obra esclava indígena. Barcos de españoles vivían en las islas del Caribe, atracaban en las costas hondureñas, llevándose violentamente a los indios como esclavos, ya que la población nativa de las islas caribeñas fue exterminada tempranamente por las enfermedades, las luchas y los malos tratos de los españoles. La conquista de nuestro país comienza formalmente a partir de 1524, cuando Hernando Cortés, luego de conquistar los pueblos del actual México, ordena la conquista de Guatemala y Honduras por la razón de que, como Cortés tuvo nuevas que había ricas tierras en lo de Higueras y Honduras, acordó enviar por capitán a un Cristóbal de Olí. Tenemos las plataformas de conquista, desde donde empiezan a conquistar, ¿verdad?, a Centroamérica. Pues la primera plataforma de conquista fueron las Antillas, acá, ¿verdad? Las Antillas, que fueron la puerta de entrada para que los españoles llegaran a América. Luego, con el dominio de Panamá, tenemos la segunda plataforma de conquista. A partir de 1515 se inicia la exploración hacia el norte con Gil González Dávila y Andrés Niño, que llegan por el Pacífico a la bahía del Golfo de Chorotega en 1522, al que le van a llamar Golfo de Fonseca en honor a Juan Rodríguez de Fonseca, hombre influyente en el Consejo de Indias. Más tarde, en 1524, hace su incursión por tierra Francisco Hernández de Córdoba, quien había regresado, pero esta vez por el Atlántico. La otra plataforma es la plataforma de México, por donde hacen su incursión Cristóbal de Olí en 1524, Francisco de las Casas en 1525 y el mismo Hernán Cortés en 1525 también, quienes convierten al territorio hondureño en escenario de enfrentamiento entre las diferentes plataformas de la conquista, las Antillas, Darién y México. Resistencia indígena. Muchos sabemos que generalmente cuando decimos resistencia indígena hablamos del Empira, como que fue el único indígena que se resistió ante los españoles. En la conquista que les estaba narrando anteriormente, ellos no los españoles no se ubicaron sin resistencia en nuestro país. Nuestros indígenas lucharon por no verse sumidos en la esclavitud,
¿verdad? Y en el servilismo. Por ejemplo, Pisacura fue el jefe de la resistencia indígena contra las huestes de Hernán Cortés cuando éste realizó su expedición a Honduras. Las provincias de Chapagua y Papayeca aplicaron diferentes formas de resistencia. Por ejemplo, se retiraron a las montañas, ¿verdad? Para un combate posterior. Los chapaguas se escribieron pronto a la dominación española, pero los papayecas continuaron manifestando su hostilidad, liderados por Pisacura, quien fue capturado. Luego Massal, al asumir el cargo de jefe, se negó a rendirse y fue capturado y ejecutado por las tropas españolas. Aunque Pisacura recobró su libertad, su pueblo no corrió tal suerte, ya que fueron vencidos y esclavizados. En 1526, conquistadores al mando de Diego de Salcedo incursionaron en un lancho, el Viejo, en busca de las huestes del cacique Benito, señor de Silca. También corrió la suerte de sus compañeros al ser capturado, murió al ser lanzado a una jauría que le dio muerte. Pese a ello, la conquista fue detenida temporalmente en esa parte del país. En 1530 fue el año de Copán-Galel. Tropas de Hernando de Chávez se enfrentaron a los chortís al mando del jefe supremo Copán-Galel y los obligaron a replegarse hasta el actual departamento de Ocotepeque en una resistencia que solo prolongaría el anunciado fin. En 1535, Francisco de Montejo, por entonces gobernador de la provincia de Higueras y Cabo de Honduras, envió al capitán Alonso de Cáceres a pacificar a los lencas que mantenían una fuerte resistencia en la zona centro-occidental de Honduras, llegando a fines de 1536. Cáceres emprendió una tenaz lucha que controló la mayoría de las rebeliones, exceptuando la del cacique Lempira, quien operaba en Cerquín con más de 2000 hombres. De acuerdo a la probanza de méritos de Rodrigo Ruiz, el bravo jefe fue derrotado en lucha cuerpo a cuerpo. Pese a ello, la rebelión continuó hasta el año 1539, en que se dio por pacificada la zona. Aquí dejamos atrás la historia de que Lempira fue vencido a traición, ¿verdad? Que le dispararon con un arcabuz, ya que llegaron con una bandera blanca, ¿verdad? Ese es como un mito, ¿verdad? Que nosotros teníamos acerca de Lempira. Lempira no es un mito, Lempira es una realidad. Lempira existió y lo vencieron cuerpo a cuerpo. Se llamaba Rodrigo Ruiz quien lo mató, debido a que no lo podían controlar las huestes española. Lempira, jefe de la resistencia indígena, nombrado por el cacique en Tepica para la defensa de Cerquín contra las tropas españolas en 1537. También sabemos, ¿verdad?, que pues con la conquista y vienen muchos cambios, y entre ellos pues la fundación de las ciudades coloniales, que fueron de tres tipos en Honduras. Teníamos la de infraestructura colonial de tipo defensivo, por ejemplo, el Triunfo de la Cruz en 1524 por Cristóbal de Olid, Puerto Caballos en 1525, hoy en las proximidades de Puerto Cortés por Gil González Dávila, Truxillo en 1525 por Francisco de las Casas. Estas ciudades servían como de fortaleza ante los invasores, a los piratas y los corsarios que venían del mar a saquear a las ciudades a la orilla del mar, ¿verdad? Entonces tenían fortalezas como la de San Fernando de Omoa. Tenemos otras fundaciones coloniales, estilo arquitectónico de tipo renacentista o trazado en forma de damero, como Choluteca en 1535, San Pedro en 1536 y Gracias a Dios en 1537. Y tenemos las fundaciones que responden a intereses económicos, ¿verdad? Conocidas como estilo de planta minera, como la ciudad de la Villa de la Real de las Minas de San Miguel de Tegucigalpa de Heredia, ¿verdad? Que fue fundada en 1578 debido a los grandes asentamientos de plata que habían en esa región. ¿Cómo se administraron las colonias? Para la administración de las colonias, España tuvo que elaborar o fundar algunas instituciones coloniales. Por ejemplo, la máxima autoridad, pues ustedes saben que era el rey,
¿verdad? Y vivía en España. Asimismo, como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla tenían su sede en España. El Consejo de Indias era el que asesoraba al rey en todo lo relacionado con América, con las colonias en América, en cuanto a las leyes, funciones judiciales, administrativas y legislativas. Y la Casa de Contratación de Sevilla tenía funciones económicas, ¿verdad? En lo que eran las importaciones, el control de monopolio comercial. También en América tenemos todas estas instituciones coloniales que administraban América. El más alto rango era el virrey, que era el representante del rey en América, ¿verdad? Y tenía atribuciones jurídicas y ejecutivas. Tenemos las reales audiencias, que eran tribunales de justicia. Gracias a Dios, se fundó una real audiencia, que era la audiencia de los confines, si ustedes se acuerdan. Los gobernadores, que eran dependientes del virrey y tenían funciones gobernativas, y los capitanes generales, también dependientes del rey y que tenían funciones militares. La Capitanía General de Guatemala pues tenía funciones militares, ¿verdad? También teníamos corregidores que tenían funciones gobernativas en ámbitos provinciales, y los cabildos, que eran gobiernos locales que asumían la administración de la ciudad representando a los vecinos y asumiendo funciones judiciales, administrativas, políticas y económicas. Aquí tenemos, ¿verdad? La administración colonial. Pero también tenemos aquí que para administrar las colonias, España tuvo que dividir el territorio en virreinatos. Entonces tenemos en verde al virreinato de Nueva España, a la cual pertenecía Honduras. Tenemos el virreinato de Nueva Granada, en anaranjado, el virreinato del Perú en rosado y el virreinato de La Plata en morado. Entonces, esos eran los territorios de España en América y estaban divididos en virreinatos para la mejor administración colonial. La economía en Honduras durante la colonia, pues eh, se desarrollaron, ¿verdad? Diferentes actividades, principalmente, miren, la primera actividad económica, lo que querían los españoles era riquezas. Entonces la actividad minera fue la primera actividad económica organizada alrededor de la explotación de la plata y el oro. Las minas más famosas eran las de San Miguel de Tegucigalpa, Santa Lucía, Huascorán, Cedros y Yuscarán, y esta actividad minera contribuyó a diversificar otras actividades de producción como la agrícola y ganadera, ya que se requerían productos de consumo para los trabajadores y la crianza de mulas y bueyes para transporte y acarreo de materiales. La agricultura, ¿verdad? La agricultura que se desarrolló a través de las encomiendas y los repartimientos. Las encomiendas y los repartimientos eran grupos de indios que se encomendaban a los peninsulares para que fueran administrados, ¿verdad? Y para que produjeran principalmente productos de exportación para llevarlos a España, como las plantas tintorias del añil, la cochinilla, ¿verdad? El liquidámbar, la zarzaparría, que eran productos medicinales, ¿verdad? Otros productos de consumo local, como la caña de azúcar, los cítricos, los mangos, uvas, en Comayagua y Trujillo, fueron importantes para la diversificación productiva. También otra de las eh, rubros económicos desarrollados durante la colonia fue la ganadería, que empezó en 1566 a solicitud de vecinos de Nueva Valladolid del Valle de Comayagua. Las primeras cabezas de ganado fueron traídas de Santo Domingo y México, iniciándose en las regiones de Olancho y Choluteca. En los mapas que ustedes tienen en la presente diapositiva, ustedes pueden ver los lugares en donde se realizaban actividades económicas importantes en Honduras, en los que nuestros indígenas eran siervos, eran esclavos, ¿verdad? Que trabajaban y que tenían que pagar tributo por vivir en sus propias tierras. O sea, tenían que pagar tributo o tenían que trabajar para los señores encomenderos, ¿verdad? En haciendas, en las minas también.
tenían que trabajar y los cuales fueron esclavizados, fueron tratados con muchos vejámenes y fueron exterminados casi, ¿verdad? Al final del periodo colonial se mira un alto decremento de la población indígena en Honduras y en toda América. Uno de los procesos que se llevó a cabo durante la colonia fue el mestizaje, ya que al venir los peninsulares, los españoles, los europeos aquí al continente americano, vemos nosotros que se unieron con los indígenas y entonces surgen eh, nuevas razas. Desde los primeros años de la llegada de los españoles se inicia un proceso de mixigenación que será marcado por los resultados de la invasión armada en América. Los españoles son los vencedores y los nativos los vencidos. Sabemos nosotros que la primera clase, la que tenía todos los privilegios, eran los peninsulares, llamados así por haber nacido en España, ¿verdad? Y pues dentro de ellos venían todo tipo de personas, campesinos, artesanos, militares, mineros, predominando los hombres sobre las mujeres. En segundo lugar, en la escala social estaban los criollos, que eran los blancos nacidos en América. Estos tenían menos privilegios que los peninsulares por el simple hecho de haber nacido en América. Luego los mestizos, que ya era la mezcla de razas en América, bajo los efectos y las consecuencias de la conquista, pues era inevitable, ¿verdad?, que se mezclaran. Entonces, los mestizos son las mezclas de raza en América, ¿verdad? El indio, un plano muy inferior, como ven ustedes, el indio, pues el indígena, el que vivía en estas tierras a la llegada de los españoles, que fue vejado, humillado, expropiado, incluso le quitaron su cultura, sus tierras, lo esclavizaron, lo trataron muy mal, pues fue explotado, ¿verdad? Durante toda la época colonial. Aquellos caciques indígenas que colaboraron con los conquistadores recibieron a lo largo del periodo colonial un trato preferencial por parte de los españoles. Fueron conservados en sus puestos de dirigentes locales para exigir tributos y trabajos a las masas indígenas. Y en el último escalón social, el negro, que fue traído de África, dicen que los hijos de Cristóbal Colón se convirtieron en tratistas de esclavos negros y fueron traídos a América debido a que en América se estaba exterminando el indígena. El indígena ya no había quien trabajar en las minas y entonces tenían que traer, ¿verdad?, esclavos para que trabajar en las minas y este negro es el último en la escala social. El africano fue desarraigado de sus comunidades de origen y traído a América contra su voluntad. El arte y la vida social en la colonia, pues durante la colonia se desarrolló la educación igual que en en Europa, ¿verdad? En el aspecto educativo, desde el inicio de la colonización se instituyeron en el Nuevo Mundo escuelas y universidades similares a las que existían en España y acordes con el sistema educativo imperante en Europa. Los europeos trasplantaron con una celeridad asombrosa a un continente recién descubierto el cristianismo y la cultura antigua que constituyeron los cimientos de la vida colonial en formación. En efecto, durante el periodo colonial, sobre todo en los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se nota un auge estilístico particular en la pintura. Para el caso de Honduras, entre los principales pintores de esa época se pueden mencionar a Villafranca, de Soto, Celaya, Cubas, así como otros más que por razones de no firmar sus pinturas desconocemos sus nombres. La mayor labor realizada por la Iglesia en Honduras es la relacionada con el desarrollo de las artes, principalmente la escultura, la pintura y la arquitectura. El arte escultórico en el periodo colonial de Centroamérica logró desarrollar una escuela altamente calificada, cuyo principal exponente fue el guatemalteco Quirío Catano, autor del todavía venerado Cristo de Esquipulas en 1595.
En el caso de Honduras, destacó la escuela de Comayagua, la cual estuvo fuertemente influenciada por la escuela guatemalteca derivada del escultor Quirio Catán. Entonces, el arte pues se desarrolló en la época colonial, claro, ¿verdad? Que era eh, generalmente para los estratos altos de la alcurnia, ¿verdad? Para el peninsular, el criollo y en cierta parte tal vez el mestizo, pero realmente el indígena y el negro no tenían acceso a ese tipo de situaciones. Para terminar, vamos a elaborar un cuestionario que consta de 9 preguntas. Pueden resumir, ¿verdad?, lo que está en la presentación. La base del cuestionario es la presentación, por favor. Pueden resumir lo que está en la presentación, pero no sean tan escuetos, ¿verdad? Porque la historia tiene que expresarse de forma amplia. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido clara al hacer un pequeño recorrido sobre la época colonial, porque créanme, es una época bastante amplia, pero no tenemos el tiempo ni los recursos para hacerlo de mejor manera. Muchas gracias, cuídense, un fuerte abrazo.